Bienvenidos a TV UNAM, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura y hoy vamos a hablar de vampiros, lobas y bestias en la literatura. Nos acompañan en el estudio Verónica Murguía, bienvenida. Hola, Alnel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros para defender a las protagonistas mujeres como Loba, ahora nos vas a platicar de ella. Vicente Quirarte, nuestro querido universitario que ha hecho todo alrededor de los libros, escribirlos, editarlos, publicarlos, promoverlos. Y hasta leerlos. Y leerlos, desde luego. Y está aquí a mi lado Aranzazú Blázquez, editora de la revista Punto de Partida, que está también por dedicar un número a bestias. Bestias que tienen que ver con vampiros, lobas y bestias. La primera pregunta para los tres sería, ¿por qué hablar de literatura fantástica, de bestias, de vampiros, de lobas y de unicornios y dragones, cuando también están allá afuera asesinos, feminicidas? ¿Por qué hablar de literatura fantástica cuando hay una realidad que nos exige hablar de justicia? Pues, yo contesto porque soy la primera en la fila y luego les voy pasando la palabra. Adelante, yo creo que la fantasía es tan necesaria para sobrevivir una circunstancia como la que estamos diciendo, como un contacto cercano con la realidad. Quiero decir con esto que no le podemos dar la espalda a las noticias, es absolutamente imposible porque a veces sentimos que nuestra vida depende de ello y la solidaridad con las víctimas depende de que nos enteremos qué les pasa. Claro. Pero sin la fantasía, ¿cómo nos vamos a enfrentar y cómo vamos a concebir posibles escenarios de redención para nosotros? ¿Tú ves la literatura fantástica como un espacio de redención? Pues de posibilidades, de imaginación y todo. Por ejemplo, yo amo a Kafka, ¿no? Y Kafka era como un visionario. Y las cosas que Kafka pone en los libros todavía no sucedían, sucedieron después. Pero también hay la posibilidad de cosas buenas que sucedan, que se planteen primero en la literatura. Y de todas maneras, aunque ninguna de las respuestas que yo diera tuviera el menor viso de verdad, la fantasía es inherente a los seres humanos. Vicente Aranzazú. Bueno, yo creo que la fantasía, hay que recordar que Mijael Ende, en su libro La historia interminable, habla de cómo se está acabando la fantasía, porque ya nadie cree en ella, más que los niños, y eso lo rescata muy bien Guillermo del Toro. Yo recuerdo mi amiga Doria Ashton, la gran crítica de arte, cuando me presentó a Leonard Woolf, el editor de Drácula, estuvimos hablando 4 horas ininterrumpidamente. Dijo, ¿cómo es posible que hablen 4 horas de algo que no existe? Dije, bueno, es que, y dijo Leonard Woolf, la diferencia con la realidad es que uno está viendo este horror y cierras el libro y se acaba ese horror. Cierto. El horror de fuera sigue, como dice Hugo Chaparro, gerente de los laboratorios Frankenstein en Bogotá. Hizo una estancia en México y entonces lo asaltaron. Y dice, es la primera vez que veo una pistola de este lado de la pantalla. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo con esto, Aranzazú? Sí, creo que justo permitir imaginar otros mundos posibles es algo que la fantasía en particular permite y que además creo que en distintos momentos y distintas maneras personajes fantásticos permiten ser metáforas también de lo humano, ¿no? O sea, nos encontramos ahí tanto en personajes valientes, atrevidos, que rompen esquemas de sus tiempos o de sus ficciones también, como personajes horribles en los que decimos son muy parecidos a los que vemos fuera de este lado de la pantalla o de la página, ¿no? Entonces creo que también como espejo de lo humano es necesario, aún en otros mundos. Qué miedo. Sí. ¿Por qué no platicamos un poquito de los personajes de los que tratan sus libros en particular? Ahora en el marco de la feria, una de las ferias más importantes, que es la de minería, se han presentado algunos títulos, por ejemplo, tu reimpresión del libro que tiene que ver con vampiros, que ahorita me gustaría. Loba no tiene que ver necesariamente con la feria de minería, pero es un personaje bastante particular, sobre todo siendo un personaje femenino en algún momento. ¿Por qué no aterrizamos un poco en quiénes son estos personajes de la literatura fantástica? Hablemos de Loba, de vampiros, de bestias. Bueno, loba se llama así por una cuestión genealógica. El lobo es un animal muy usado en la heráldica del de toda la Edad Media, pero al mismo tiempo es un animal singularmente malentendido. Está al borde de la extinción y es un animal absolutamente esencial en los ecosistemas. Además de que el lobo tiene muchas características que me parecen preciosas. Es un animal muy bello, es un animal monógamo, es un animal familiar,
no, es incansable. Bueno, yo tengo una pasión por los lobos verdaderamente desordenada. Entonces, ella se llama Loba porque su padre es el lobo, porque ellos tienen una historia genealógica en la que suponen que ellos creen que la rama femenina de esa familia era una loba, físicamente una loba que era mágica y se volvía mujer. Y que por eso son los lobos valientes, solitarios, monógamos, ¿verdad? Porque eso es todo el diseño de los personajes, pero también son crueles, autoritarios, típico rey medieval, que no sirve para nada más que para pelear. Y ella es una hija que quiere ser hombre. Quiere ser hombre porque ser mujer en la Edad Media era muy arduo. Digo, ha mejorado las cosas, Manontropo, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión mágica aquí va en por otras partes, pero yo quiero escribir, por ejemplo, un libro que se llame El trío Mala Fama, hablando de los murciélagos, de los tiburones y de los lobos, que son animales que ocupan nichos importantísimos en el mundo y que son mal interpretados por cuestiones literarias y del cine. Y yo supongo que el repelús por el lobo también tiene que ver con que el lobo ocupa los mismos territorios y come las mismas cosas que nosotros. Es un depredador top, como nosotros. Entonces, por eso la gente lo perseguía tanto. De esta transmutación de la que hablas entre loba y mujer, creo que uno de los más clásicos, Vicente, pues es obviamente Drácula, ¿no? O sea, este murciélago hecho vampiro, hecho hombre, que a veces en la mañana es una cosa, en la noche es otra. ¿Por qué insistiríamos en el siglo XXI con este mismo personaje? Bueno, porque precisamente Drácula tiene la posibilidad de convertirse en lobo. Yo estoy de acuerdo con Verónica, el lobo es un animal hermosísimo en todos los sentidos. Y temidísimo. Positivo, sí, pero es un animal además tremendamente galante. Cuando está perdiendo la batalla, ofrece el cuello para que lo mate su adversario. O sea, tiene todas las virtudes de un humano y ninguno de sus defectos. Sí, los lobos son maravillosos. Y el vampiro tiene la posibilidad de convertirse en lobo, en murciélago, el murciélago vampiro, o también tiene la posibilidad de convertirse en humo. Esto tiene una raíz de lo que Verónica habla mucho, la cuestión de las enfermedades, las pestes, el hecho de que Drácula podía meterse y convertirse en humo a través de las cerraduras de las puertas, habla sobre las pestes que dominaban Europa en la Edad Media, ¿no? Entonces, como dice Jorge Ibargüengoitia, sabemos más de los vampiros que de los otomíes, y es cierto, cualquier niño sabe cómo combatir un vampiro. Pregúntale qué es un otomí y no sabe. Qué terrible comparación, pero bueno. ¿Y cuáles son las bestias de las que hablan gente de tu edad? Porque entiendo, Arantxa, que Punto de Partida convoca a este concurso y recibe propuestas editoriales para incluirse en Punto de Partida. ¿Qué bestias encontraron nuevas ahora en este? Algo interesante de la revista es que se lanza una convocatoria y viene la idea o hay un antecedente de qué pensamos que puede traer, ¿no? Es decir, nosotros elegimos bestias y yo en mi mente pensé mucho en justo animales fantásticos y me dio mucha curiosidad cómo podrían jóvenes de nuestra generación escribir sobre ello. Entonces ustedes lanzan una convocatoria con el título Bestias. Exacto. Y lo no desconcertante, pero sí curioso, es que no hay tanto esta referencia a las bestias míticas, ¿no? A las bestias de nuestros imaginarios que yo creo que con mi generación todavía crecimos más, ¿no? O sea, bueno, justo vampiros, hombres lobo, o sea, no había tanto esta referencia. Más bien el giro, y creo que tiene que ver mucho con cómo estamos experimentando nuestra realidad, esta generación, no solo nosotros, pero cómo la queremos escribir o cómo la escriben, es que la bestia no son esos animales que no podemos controlar, sino el humano. O sea, son las cosas que nosotros producimos, lo que se nos sale de las manos, todo lo que no quisiéramos reconocer de nosotros, pero sí hay en esta, no sé, como en la violencia, o sea, en el ataque a los demás, en perder la idea de lo que somos. En lo bestial humano. En lo bestial humano. Qué terrible, ¿no? Que sea Es muy sorprendente. ¿Querías decir algo, Verónica? No, estoy oyendo con muchísima atención y dándoles la razón a los chicos que escribieron sobre eso. ¿Y cómo qué bestias encontraron? Encontramos, por ejemplo, justo hay un cuento muy breve que trata sobre
es un tigre mirándose en su reflejo y viendo sus rayas, viendo sus colmillos, pero que al mismo tiempo se ve dentro de una jaula. Y entonces a través de las palabras te das cuenta que el tigre está diciendo, no, la bestia no soy yo, la bestia es el que me está encerrando aquí, que con látigos me pega para que no muerda, ¿no? O sea, Las bestias, Verónica, Vicente, ¿necesariamente son malignas? ¿Los vampiros necesariamente son malos? ¿Convertirse en humo y querer... Es decir, ¿hay una intención de maldad en todas las bestias? Digo, porque en loba no. No, en loba el dragón es infinitamente sabio, está infinitamente harto y tiene esa propensión que tienen los dragones a enamorarse del dinero. Porque los dragones siempre, recuerden, ustedes están dormidos encima de una pila de oro, en los Nibelungos, en El Señor de los Anillos, en todos los mitos europeos, el dragón, en Beowulf, está dormido encima de un montón de oro. Y le quitas una monedita y incendia todo. Igual que una persona, por cierto, poderosa y rica, ¿no? Claro. Entonces, pero no, esa es la vuelta. Yo leo muchos autores medievales que hablan de los animales. Generalmente se habla de los animales con miedo y se habla de los animales como una plaga, de la mayor parte de los animales, excepto probablemente el caballo, que es un animal que suscitaba una gran devoción. Excepto el caballo, siempre hay críticas a los animales. Y el cordero, por supuesto, porque simboliza a Dios, ¿no? Pero hay mucho desprecio y yo la verdad lo que trato de hacer es darle la vuelta. Hay algunos fabulistas, como Odo de Queritón, que ponen a los animales como ejemplos de cosas buenas. Yeah. Y hay en la poesía del romancero poemas que hablan de buena forma de los animales. Ahora, yo siento una pasión por los animales que me da mucha pena admitir, no es cierto, no me da ninguna pena admitir, que supera la que siento por el género humano. Claro. Bueno, soy ese tipo de persona. Vamos a regresar ahora con Vicente Quirarte después del corte y les recuerdo que hoy vamos a regalar libros, así que no se vaya, regresamos a ver qué nos dice Vicente sobre los vampiros y con regalos para usted, así que no se vaya de aquí, de TV UNAM. Estamos de regreso aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura hablando de vampiros, lobos, lobas y bestias en la literatura. Y antes de continuar y darle la palabra a Vicente, que nos va a platicar de lo maloso y la maldad de los vampiros, vamos a regalar libros y revistas Punto de Partida, algunos libros de loba y otros de vampiros, justamente para las primeras personas que en Facebook Live y Twitter nos digan ¿en qué siglo sucedió la peste? Esa fue ¿En qué año llegó la peste negra a Europa? Esa es para la primera persona. Otros también para quien nos diga 5 actores que hayan protagonizado el papel de Drácula en el cine. Esa es la pregunta de Vicente Quirarte. Y para que conozcan la revista Punto de Partida, cuáles son las diferentes categorías de la revista impresa de Punto de Partida. Así que póngase a buscar, mándenos sus mensajes en Facebook Live y Twitter y llévese libros de los que estamos hablando aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura. Vicente, estábamos hablando entonces de que algunas bestias facilitan, ayudan, apoyan, ¿no? Y otras son muy, muy malas. Sí, el vampiro es un predador. Entonces, por lo tanto, no se puede decir que sea un ser bueno. En la serie de Netflix le dice de pronto Jonathan Harker, es a Drácula, es usted un monstruo. Dice, bueno, nadie es perfecto, usted es abogado. Claro, hay esta ironía presente en el diálogo, pero evidentemente siempre el vampiro va a ser un ser negativo. Okay. Nunca. Bueno, primero chupa sangre. Pero al mismo tiempo, y eso lo descubre Anne Rice, necesita del contacto con los seres humanos. De otra manera, el vampiro no existe. Incluso un vampiro como Satán Carroña de la familia Burrón necesita de Borola para existir en la vida. Claro. ¿No? ¿De qué va el libro? Sintaxis de vampiro es una anatomía de la bestia. Me di cuenta de que el vampiro está integrado por una serie de elementos comunes. Entonces trata de ser un análisis científico, y digo científico porque originalmente el texto me fue encomendado por la revista Ciencia y Desarrollo, que le editaba mi hermana Guadalupe Curiel de Fosé. Entonces ella me invitó a hacer este texto y
pensé que sí era necesario que estuviera bien fundamentado desde el punto de vista científico. Y este libro, este artículo, se publicó originalmente en 94, después Alfredo Herrera sacó este libro en la colección Verde al Lago. De ese tamaño, ¿de verdad? De ese tamaño. No sé si tenemos oportunidad de verlo en la pantalla, pero es un microlibro. Es un pequeño gran libro, sí. Sí. Alfredo Herrera tiene muy buen gusto para hacer estos libros y después se reeditó de una versión ampliada en esta edición que se llama Del monstruo considerado como una de las bellas artes, pero finalmente apareció reeditado por nuestra UNAM en los textos de difusión cultural. Y es una reedición del texto original, Sintaxis del vampiro. Antes de seguir con Aranza, nada más quiero reiterar, ¿por qué cada vez que presentan, aunque fuera una reedición, una reimpresión, un lo que sea, siempre está lleno? ¿Por qué la fascinación por los vampiros? Bueno, yo creo que por esto que mencionamos hace un momento con Verónica, porque el vampiro siempre está joven, el vampiro vive para siempre. Y un joven quiere serlo toda su vida, ¿no? No quiere envejecer. Claro. ¿Y qué pasa? Esa es una pregunta para Aranza por la edad, te toca. Con estos nuevos vampiros, vámonos a la manera en la que reinterpretamos las edades de los vampiros o de las bestias en general. Estos vampiros lampiños de los que hablábamos ahora en el corte, que a ti te chocan y que con todo gusto podríamos sumarnos al que nos chocan esos vampiros bonitos, guapos, lampiñitos, bien rasurados. Sí, a mí lo que me parece es que Está hablando de Crepúsculo, obviamente. Sí, claro, claro. O sea, que el giro va mucho hacia lo romántico, ¿no? Y ¿Lo erótico también? Lo erótico también, sí, pero no sé, como el amor, como ese gancho para atrapar a jóvenes o a jovencitas, pues, en la narrativa, ya sea de la película o de la novela. Pero me parece a mí que lo terrorífico del vampiro pasa a ser secundario, ¿no? O sea, está ahí acompañando, pero al parecer es lo romántico el centro de la novela, ¿no? Y no sé, también justo, pues físicamente, ¿no? Es decir, uno tiene que temerles a esas bestias. Y claro, para no enamorarse de ellos. No enamorarse de ellos, sí, sí, sí. Aunque tiene una carga erótica fuertísima, el mito originalmente en la novela de Bram Stoker tiene una carga erótica tremenda. A eso quería ir. No, pero no es la misma carga que Crepúsculo, porque en Crepúsculo, en primeras el vampiro es un tontazo. Y Bella es indescriptiblemente sonsa. Entonces, y aparte todos los habitantes de ese pueblo son distraídos, porque la familia lleva 1000 años ahí, no envejecen, y nadie ni siquiera les pregunta qué crema usan. Entonces, todo es así como blando, como no tiene esa carga erótica que también se asocia a veces con la muerte, ¿no? Sobre todo antes. Entonces uno lee Drácula y uno siente así como, ay, viene en la noche, se mete en tu cama, te produce placer que te muerde el pescuezo, etcétera. Todo es una cosa fuerte, eróticamente. Claro. Aquí Bella y Edward, se la pasan peleándose como los chicos en la secundaria. Son intolerables, la verdad, y lo desarmaron feamente. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué hay sobre la conexión del terror y el deseo? Hablando a propósito del cuello en Drácula y todo esto que temes y deseas al mismo tiempo. ¿Qué parte monstruosa tiene esta relación entre el deseo y el terror? Pues yo creo que en países reprimidos es muy grande. ¿No deseamos lo que tememos? No, sí, bueno, no sé, yo no. Bueno, yo creo que el primer texto en la literatura que habla del vampiro como un ser romántico, para utilizar el término de Aranzazú, es precisamente Polidori, en el vampiro. Claro. Cuando el vampiro, Lord Ruthven, se mueve peligrosamente entre los humanos, se convierte en un ser social y por tanto es una amenaza erótica. Es una amenaza fundamentalmente erótica, lo cual no sucedía en el siglo XVIII. En el siglo XVIII la gente tenía repulsión por el vampiro. Si uno quiere ser hematófago, tenía que orinar cada 15 minutos, entonces eso sería terrible, ¿no? Sí, terriblemente desgastante. Por eso es que el chupacabras tuvo tanto arraigo, porque era un animal que se alimentaba exclusivamente de sangre. Su dieta era hematófaga. Sí, qué buen personaje era el chupacabras. ¿Qué otros monstruos encontraron o crearon estos jóvenes en la revista que tuvieran este vínculo entre el terror y el temor?
Justo el deseo. creo que hay uno muy particular que es de nuevo una bestia producto humano de un mundo futuro en el que hay una mente omnipotente que es el Aleph en el cuento que crea y controla absolutamente todo lo que hay en el mundo. Y entonces de repente hay un error, porque esta mente es digital, cibernética pues, y hay un error y crea una criatura extraña que se devora toda la información de la humanidad, porque todo está respaldado en datos, ¿no? Entonces devora todo y se pierde en algún momento la criatura, o sea, desaparece. Y justo el personaje en algún momento la encuentra, ¿no? Se la encuentra y contrario a lo que el personaje espera que se lo coma o lo devore, pues no sucede. Y el autor describe a esta criatura como una criatura como andrógina, pero animalesca, pero da la sensación de que es una criatura muy bella, ¿no? Claro. Y al final justo crea esta tensión entre que le temía, pero lo andrógino genera una cierta atracción en el personaje. Es algo justo muy curioso. La última pregunta, porque estamos a punto de concluir con el programa, esto se va muy rápido. Parecería que la literatura fantástica está dedicada a los lectores jóvenes e infantiles. ¿Es así? Yo voy a contestar rápidamente. Acabo de leer la novela, la muy buena novela que se llama Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Si eso es para jóvenes, yo me como mis zapatos. Me causó un desasosiego muy grande, me puse súper asustada y la novela tiene un comentario social muy sutil, pero potentísimo sobre la dictadura argentina. Y bueno, yo acabé con una tristeza y una sensación de desamparo. Yo no creo que eso sea Para jóvenes. para jóvenes, ni creo que la literatura fantástica sea para jóvenes. Yo creo que eso es una superstición heredada del siglo XIX. De acuerdo, Vicente. Yo creo que no es para jóvenes, pero sí nos mantiene siempre jóvenes. Pienso en este año recordamos el centenario del nacimiento de Ray Bradbury, un autor que siempre se mantuvo joven, hasta el último de sus días, y que siempre fue un gran escritor. O sea, yo creo que no es un autor de ciencia ficción nada más, sino es un escritor. Es un escritor que hay que leer con atención, es un poeta y tenía una visión enorme. Y la literatura fantástica, eso es lo que hace. Toda literatura es fantástica, en tanto que nos lleva hacia otros territorios. Y la literatura llamada fantástica nos mantiene jóvenes porque siempre nos permite mantener ese contacto con la imaginación. De acuerdo, me encantó. Yo creo que es la manera más divertida de iniciarse en la literatura, o sea, con lo fantástico, porque estás justo con esa conexión que imaginas cosas. Y creo que tampoco debería ser pensada como algo solo para jóvenes, precisamente para seguir imaginando cosas posibles. Pero y si solo hay una literatura para jóvenes, ¿qué tendré de malo? Porque este demérito general, a veces, en los escritores, no sé si te ha pasado seguramente, un demérito de decir, pero tú eres escritora de literatura para niños y jóvenes, y volteamos para otro lado. Como si ese género editorial demeritara. Pues en los países de América Latina, sí. Una cosa que me consuela es una escena que leí en el Borges de Bioy, que dice que Bioy le leía a Borges los concursantes de los 1000 concursos literarios que hay en Argentina y en todas partes. Y Borges estaba así. Y cuando era realista el cuento, y cuando era, aunque fuera bueno, y cuando era fantástico, decían, más. Era Borges. Yo ya de ahí, yo con eso me conformo. Aparte Homero tiene cíclopes, sirenas, todo, y toda la literatura de la Edad Media tiene por ahí algo increíble, aunque sea teológico. De acuerdo. Entonces, Yo estoy hablando de Borges, que era un gran escritor y un gran escritor de fantástico. ¿sí? Sus cuentos son fantásticos. Claro. ¿no? Y El Aleph es un gran cuento al que regresamos todo el tiempo y es un cuento totalmente fantástico. Por supuesto, todos los bestiarios. Sí. Yo creo que quizá nos haga falta un poco de fantasía como arraigada a lo tradicional de acá, ¿no? Es decir, heredamos muchas criaturas y muchos mitos europeos en general y, no sé, quizá haga falta como conectar. O sea, hay literatura, pero quizá no sea tanta de criaturas fantásticas de acá, ¿no? O sea, Completamente nahuales, sí, o sea, cosas heroicas y míticas, pero con criaturas así. De la otra Podría literatura ser, fantástica. sí. Estamos ya yéndonos. Les recuerdo que estamos regalando libros en Facebook Live y en Twitter a quien nos diga en qué
año sucedió la peste negra en Europa. A quien nos diga 5 actores que hayan protagonizado el papel de Drácula y cuáles son las secciones de la revista Punto de Partida en su versión impresa. Nos despedimos con una palabra que quieran resumir todo esto que tiene que ver con lobos, vampiros y bestias. Una palabra. Vicente, te toca por ser hombre. Deseo. Me encanta, buenísimo. Yo, naturaleza. Naturaleza, humana y bestiaria. No, bestiaria, bestiaria. Bestiaria. Sí, bestial, sí. Me parece muy bien. Sorpresa. Sorpresa. Y yo, pues, fantasía, ni modo que no. Esto fue todo por hoy en este Observatorio Cotidiano de la Cultura. Lo veo en la siguiente emisión. Gracias y saludos desde TV UNAM.